Ok, ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues entonces yo les voy a hablar un poquito de parte de mi trabajo que hago aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que es el monitoreo e investigación de la ballena gris. Ajá. Entonces, este es un proyecto que está en colaboración con otra organización, lo hace la universidad junto con otra organización que se llama Laguna San Ignacio Ecosystem Science Program de los Estados Unidos y con participación de algunas otras universidades, como algunas de Estados Unidos o de Australia, de algunas otras partes del mundo, y el Instituto Scripps de Estados Unidos. Bueno, como antecedente les voy a hablar un poquito sobre lo que es la ballena gris, para que todos entremos en materia y sepamos de qué estamos hablando un poquito. En México existen diversas especies de mamíferos marinos, dentro de las que conocemos, las clasificamos como ballenas y delfines para términos prácticos. Y dentro de las especies de ballenas que tenemos en México existen 8, de las cuales hoy les voy a hablar de la ballena gris. Pero, ¿qué características tiene la ballena gris para poderla identificar en campo? Bueno, pues hay varias de ellas. La coloración es grisácea con tonos más claros en muchas regiones del cuerpo. Es una pigmentación natural. El cuerpo es robusto, la cabeza es arqueada un poquito hacia abajo. El soplo es en forma de un corazón o de una V, digamos. Ajá. También en la parte de la cabeza tiene esta coloración amarillenta o rosácea debido a la presencia de piojos y balanos que parasitan a estos animales. Ajá. La aleta caudal es de forma más o menos redondeada, no es muy extensa como en otras especies como la ballena azul o la ballena jorobada. Uh-huh. Bueno, su distribución, podemos decir que hay 2 poblaciones de ballena gris. Ajá. Una que es la población americana, que está en estos círculos rojos, ajá, y la población asiática, que es esta que se encuentra en el círculo azul. En la parte norte del Pacífico Norte, tenemos lo que es las zonas de alimentación en el mar de Bering, Chukchi y Beaufort, mientras que para la población asiática, su principal zona de alimentación es alrededor de la península de Kamchatka y la isla Sakhalin, que se encuentran en Rusia. Posteriormente, ambas poblaciones realizan una migración muy larga, que puede ser de 7 a 8,000 kilómetros hasta llegar a las zonas de reproducción, que en el caso de la población americana, estamos hablando de la península de Baja California en toda su extensión, y en el caso de la población asiática, se sabía que históricamente migraban por ambas costas de Japón hacia el mar de China. Esta población, la población americana, es una población que ha crecido y decrecido a lo largo de su historia, y hasta hace unos pocos años se tenía registro de aproximadamente 27,000 animales. Sin embargo, en años recientes, digamos los últimos 4 años, ha habido una pérdida de casi el 24% de esta población, de las cuales les hablaré un poquito más tarde. En cambio, en la población asiática es una población que también estuvo sujeta a cacería durante el siglo XVIII y mitad del siglo, perdón, del siglo XIX y mitad del siglo XX. Ajá. Y esa población no se recuperó tan abundantemente como la anterior, siendo que actualmente hay aproximadamente unos 250 animales en esta población. Uh-huh. Bueno, les comentaba que estas ballenas realizan una migración. Esta migración es muy, muy cerca de la costa. Muchos de ustedes habrán visto imágenes de ballenas grises a lo largo de la costa de California, que se encuentran a unos 10 o 15 metros de la playa donde está la gente nadando. Esa es su distribución, ¿no? Ese es el área que les gusta a estas ballenas. Entonces, por eso es, digamos que relativamente fácil estudiarlas. Ahora, ya que hacen esta migración al sur para las zonas de reproducción que tenemos en México, se distribuyen, como les decía, a lo largo de toda la península de Baja California, principalmente en la costa del Pacífico, y en particular en 3 zonas de congregación, que son de norte a sur la Laguna Ojo de Liebre, la Laguna San Ignacio, que es donde yo trabajo, y la Bahía Magdalena, o el complejo lagunar Bahía Magdalena, Bahía Almejas. Uh-huh. Dentro de estas regiones existen diferentes grupos que se dedican a estudiar la ballena gris. En lo que es la Laguna Ojo de Liebre, principalmente la empresa exportadora de sal, a través de su departamento de ecología y con ayuda de la CONAM, realizan censos anualmente en estas lagunas. La universidad ha realizado varios proyectos en esta laguna, pero
han sido en periodos cortos del 2000 al 2003 y del 2014 al 2015, aunque existe muy buena colaboración con estas otras organizaciones. En el caso de la Laguna San Ignacio, el doctor Steven Schwartz, que es uno de los codirectores de este proyecto, hizo su tesis de doctorado entre 1977 y 1982 para tratar de conocer qué pasaba con la población de ballena gris dentro de esta laguna, ya que era una zona muy concurrida por embarcaciones turísticas provenientes de Estados Unidos, pero no había una regulación como tal. Entonces, la gente del gobierno de Estados Unidos quería saber qué pasaba ahí. Posteriormente se dejó este proyecto por muchos años y entre 1997 y el 2000 se retomó un par de años otra vez el monitoreo de esta laguna. Y por estos años también hubo una controversia, ya que en la parte norte de la laguna se quería hacer una planta desaladora, para poder extraer toda esta sal y para poderla exportar a otras partes del mundo, como se hace en la laguna Ojo de Liebre. Sin embargo, la gente de la localidad no estaba de acuerdo en que se llevara a cabo esta industria. Pero una de las preguntas era, bueno, ¿cómo va a afectar esta planta de sal a las ballenas si es que no hay estudios que digan, bueno, la población era así o las condiciones eran así antes? ¿Cómo vamos a saber si cambiaron? Entonces, por eso es que se retomó otra vez este proyecto de estar monitoreando la laguna y desde el 2005 hasta la fecha seguimos con este monitoreo. Finalmente, en la parte sur, en la Bahía Magdalena, Bahía Almejas, la universidad empezó a realizar este mismo proyecto a partir del 2012 y ya lleva 11 años con él. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que hace la universidad en este monitoreo de campo para esfuerzos de investigación y conservación, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de fotoidentificación, de censos, vamos a hablar de uso de marcas, de fotogrametría, colecta de biopsias, registros de varamientos y desenmayamientos. Entonces les voy a ir hablando de cada uno de ellos un poquito. Bueno, la fotoidentificación es una técnica que se utiliza para identificar individualmente a los animales. No quiere decir que vamos a identificar qué especie es, sino más bien lo que vamos a identificar qué individuo es de esa especie. Y esto se hace basándose en las marcas naturales que presenta por la pigmentación natural u otras marcas que pudiera tener, como por ejemplo, marcas que dejan los balanos cuando se caen, marcas de ataques de orcas, colisiones con embarcaciones, o marcas que se generan cuando los animales están alimentando y se restregan en el substrato del fondo del mar. Entonces, basados en estas marcas, nosotros vamos a tratar de fotografiar una región corporal que sea muy fácil de ver y que estas marcas no cambien demasiado a lo largo del tiempo para que puedan ser registradas nuevamente a lo largo de los años. Entonces, esto es uno de los trabajos que se hace en general con todas las especies de mamíferos marinos, porque independientemente del trabajo que ustedes vayan a hacer de genética, de acústica, de otros tipos o de otras ramas, queremos saber quién hace ese sonido o a quién pertenece esa muestra o qué está pasando con ese individuo. Entonces, bueno, se toman fotografías de la región dorsal de las ballenas por ambos costados para identificar a los animales y posteriormente estas fotografías que se van tomando a lo largo de la temporada que iniciamos del 15 de enero hasta el 15 de abril son comparadas entre sí para saber cuántos individuos registramos a lo largo de esta temporada de congregación invernal. La comparación se hace de dos formas. Una es visualmente, hagan de cuenta que es un memorama, ustedes ponen dos imágenes, dejan una fija y van moviendo la otra hasta que encuentran otra vez ese mismo animal, si es que lo encuentran, que a eso se le conoce como una recaptura, o se hace a través de softwares cada vez más modernos que detectan matrices de puntos claros o oscuros y entonces les pueden dar una referencia de que es el mismo animal, ¿no? ¿Y para qué sirve todo esto? Sirve para obtener información de la fidelidad de las ballenas, de la permanencia en una zona, de sus intervalos de nacimiento, edad mínima, movimientos migratorios o movimientos locales y también del estado nutricional. Es importante mencionar que tan solo en la Laguna San Ignacio, en estos casi 16 años que hemos monitoreado, hemos registrado más de 8,000 animales diferentes. Si estamos hablando que la población cuenta con un poco más de 20,000,
digamos que tenemos un muy buen porcentaje de estos animales de toda esta población registrada. Y cabe mencionar que este es el catálogo más grande que existe para ballena gris a nivel mundial. Estados Unidos no tiene un catálogo tan grande, Canadá no tiene un catálogo tan grande. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fidelidad. Muchos de ustedes habrán oído, por ejemplo, en el caso de las tortugas, esto de la fidelidad o filopatria, que también le llaman, que es si los animales regresan a reproducirse o a tener su descendencia al mismo lugar donde nacieron. Y eso pasa de una forma más o menos parecida con las ballenas grises. Las ballenas grises, sobre todo lo que son las hembras que van a tener una cría, tienen esta característica, regresan mucho a las mismas lagunas año tras año. Entonces, por medio de estas fotografías, lo que hacemos es que formamos lo que llamamos las historias de vida, es decir, cada cuándo hemos visto a las ballenas a lo largo de los años, y de esta manera podemos saber cuántas veces han regresado. En el caso de las hembras que van a tener una cría durante ese año, el 52% de los animales los hemos visto en al menos 2 años diferentes. No quiere decir que sean años consecutivos, pero puede ser este año y 3 años atrás o 5 años atrás, pero al menos las hemos visto en 2 años diferentes. Ahora que si vemos los datos ya completos, vemos que algunos animales los hemos visto en 2 años, en 3, en 4, en 5, en 6 o más años diferentes. En el caso de los animales que nosotros vamos a denominar solitarios, los solitarios son animales que pueden ser machos o que pueden ser hembras, pero que no presentan una cría. Y como no presentan un dimorfismo sexual o no podemos ver a simple vista qué sexo tienen, los vamos a categorizar como solitarios, ¿no? En el caso de los individuos solitarios, esta fidelidad es mucho menor. Solamente el 16% de los animales que hemos registrado, de esos más de 6,000 animales, digamos que el 16% los hemos visto en más de un año, ¿no? Entonces, una gran cantidad de ellos solamente los hemos visto una vez a lo largo de este monitoreo y nunca más. Ahora, otra pregunta que la gente se hace es, ¿cuánto tiempo permanecen las ballenas en las lagunas? ¿Todas llegan juntas? ¿Todas se van juntas? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 cosas diferentes. Una, las hembras con crías permanecen más tiempo que los individuos solitarios, y vamos a ver por qué. Las hembras con cría, cuando nosotros estamos fotografiando a lo largo de la temporada del mismo animal, la estancia lo vamos a determinar como la primera vez que lo fotografiamos, menos o con la diferencia de la última vez que lo fotografiamos. ¿Cuántos días transcurrió en ese periodo? Y eso nos va a decir cuánto tiempo permaneció. Hay animales que solamente ves un día y entonces su tiempo de estancia sería un día. Pero hay animales que los ves, digamos, 90 días y ese sería su tiempo de estancia. Pero a la hora de promediar, lógicamente que entre esos animales que viste un día o 90, el tiempo promedio va a ser mucho menor. Entonces, el tiempo promedio para las hembras es aproximadamente de 34 días y en el caso de los individuos solitarios solamente 9 días. Ahora, ¿por qué esa diferencia tan grande en tiempos? Bueno, pues en el caso de las hembras con cría, generalmente entran a una laguna donde es un refugio, las aguas son someras, la temperatura del agua es adecuada para que se desarrolle bien la cría, y entonces para evitar el gasto energético, los animales permanecen mucho tiempo en ese mismo lugar. Pueden moverse dentro de la laguna, pueden salir en algunas ocasiones, pero en general tratan de mantenerse en el mismo lugar. En cambio, en el caso de los individuos solitarios que vienen a reproducirse, pues lo que están tratando es de encontrar una pareja con quien reproducirse. Y por lo tanto, si entran a un lugar y no encuentran una pareja, lo que van a hacer es que se van a estar moviendo continuamente entre lagunas para tratar de encontrarla. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los intervalos de nacimiento, ese intervalo de nacimiento hace referencia a cada cuántos años tiene una ballena gris una cría. Es decir, puede tener una ballena gris una cría cada año, cada 2 años o cada cuándo, ¿no? Entonces aquí de este lado tenemos algunos datos generales de las ballenas, ¿no? Por ejemplo, las ballenas grises alcanzan la madurez sexual entre los 6 y 8 años. El tiempo de gestación de una ballena es aproximadamente, para términos prácticos, de 1 año. Pueden tener una cría cada 2 años al menos o más, y ahorita vamos a ver por qué. La lactancia de las crías dura entre 7 y 9 meses, y cuando las crías nacen, miden entre 4.5 a 5 metros y pesan por ahí de los 700 kilogramos.
aunque van ganando peso y tamaño muy rápidamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ciclo reproductivo de una ballena gris. Digamos que una ballena viene y se reproduce en un año, digamos en el 2020, vamos a suponer, en el invierno de 2020. Todo se reproduce, regresa a las zonas de alimentación y permanece preñada durante este año. Para el 2021, que ha pasado un año, regresa durante el invierno y va a dar a luz esa cría. Ajá. La cría, como habíamos mencionado, va a permanecer lactando durante 7 a 9 meses junto con la mamá, y a partir de esos meses, de esos 7 o 9 meses, se van a separar y ya no va a haber relación entre ellos. Entonces, posterior a esto, la hembra puede entrar en un periodo de descanso y de alimentación que dura, digamos, 5 meses, y si las condiciones son adecuadas, entonces al siguiente invierno, que sería 2 años después o en el 2022, podría volver a reproducirse para tener una segunda cría. Entonces, por esto es que las ballenas pueden tener una cría al menos cada 2 años, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los recursos no son buenos? No hay suficiente alimento, las condiciones ambientales no son buenas. Entonces, los animales pueden hacer que este periodo de descanso sea mucho más largo y durante este año no se reproduzcan, y entonces el intervalo de nacimiento va a pasar de 2 a 3 años o inclusive a 4 años, ¿no? Y entonces, eso, ¿qué pasa cuando eso ocurre? ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio que realizó Steven Schwartz y Mary Lou Jones en 1990, donde estimó cuál era el intervalo de nacimiento promedio para estas ballenas, y era de 2.25 años. Posteriormente, entre el 2005 y 2017, volvimos a realizar este proyecto y vimos que este intervalo era un poquito mayor. ¿Qué pasa con estos cambios? Cuando los intervalos tienden a ser mayores, la población va a crecer más lentamente. Ajá, porque no hay recursos suficientes, porque las condiciones no son buenas, entonces el crecimiento de la población va a ser más lento. ¿Qué ocurre cuando las condiciones son muy buenas? Que entonces el intervalo se va a reducir y la población va a crecer continuamente. Aquí, por ejemplo, podemos ver unas imágenes de hace un par de años, de hace 2 años, donde registramos una ballena casi naciendo, ¿no? La vimos a minutos de haber nacido, llegamos, vimos a la ballena. Cuando las ballenas apenas acaban de nacer, se les ven estos pliegues que se conocen como pliegues fetales, que hagan de cuenta que la ballena está un poco doblada en la placenta de la madre, en el vientre de la madre, y entonces esto que está como doblado, quedan como arrugas. Y como no tiene esa grasa todavía tan abundante es la ballena, entonces cuando se estira se van a ver estas marcas que son los pliegues fetales. Por eso podemos reconocer una ballena gris cuando es muy, muy pequeña. En ese mismo momento que vimos a la ballena con los pliegues fetales, la mamá sale a superficie y sale la placenta, ¿no? Entonces ya registramos, más o menos tendría algunos minutos. No hay un registro como tal de un nacimiento de una ballena gris, porque además en esta laguna en particular las condiciones del agua no son tan claras, ¿no? Y esto que ustedes ven aquí en la foto del medio es el cordón umbilical, que mide entre 3,5 metros a 4 metros aproximadamente, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas podemos saber, por ejemplo, con la fotografía, ¿no? Como les había comentado, el doctor Schwartz en los 70s hizo su doctorado y tomó fotografías o fotoidentificaciones de ballenas grises en la laguna, y algunas de ellas tenían unas marcas muy evidentes. Posteriormente, hace algunos años, platicando con él, le pregunté, bueno, ¿qué pasó con estas imágenes? Y él me dijo, no, pues se perdieron en algún movimiento de casa, de mudanza, ya no las tengo. Dije, bueno, pues ni modo. Posteriormente me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Acabo de encontrar en mi sótano algunas imágenes de ballenas de esos años. Entonces te las voy a mandar para que les revises a ver qué encuentras interesante. Y me manda, aproximadamente fueron cerca de 80 fotografías de animales diferentes, y a simple vista empiezo a revisar y digo, no, esta ballena yo la he visto, y esta también, y esta también, y empiezo a tratar de ubicarlas, y resulta que de esas 80 ballenas, 18 habían sido registradas tanto por el doctor Schwartz entre los 70s y 80s como en años recientes. Entonces, al estimar su edad mínima, porque sabemos que por lo menos esa edad podría tener, por ejemplo, esta ballena en 1977 ya tenía una cría, ¿no? Eso quiere decir que era un animal sexualmente maduro,
por lo tanto debió de haber tenido entre 6 y 8 años ya. Y si contamos el número de años que han pasado entre la primera vez que se registró y la última vez, y le sumamos la edad mínima que debió de haber tenido para ser sexualmente maduro, estamos hablando de que esta ballena tiene más de 50 años. Si ustedes se van a la literatura y buscan en algunos libros qué edad pueden tener unas ballenas, algunas les van a decir, entre 70, 80 años, otras 100, dependiendo de la especie, o otras simplemente les van a decir, no se sabe, porque no hay estudios tan a largo plazo que les indique esto. Existen diferentes técnicas para determinar la edad o para estimar la edad, pero principalmente estas técnicas son para animales muertos, ¿no? Entonces, esos son de los pocos registros tan largos que se tienen para un animal vivo. Ahora, recuerdan que yo les había hablado de que existen dos poblaciones, la población americana y la población asiática, ¿no? Que una está bastante bien recuperada, la otra está en unas condiciones de peligro de extinción. Y resulta de que estas ballenas de la población asiática, que se alimentan en esta zona de Rusia y bajan hacia el mar de China, en años recientes había muy pocos registros, ¿no? Por ejemplo, en Japón en los últimos 50 años hay poco más de 20 registros. En Corea del Sur hay 13, no, en los últimos 13, 14 años hay 1 o 2 registros. Entonces decían, bueno, ¿qué pasa con estas ballenas? ¿A dónde se están yendo? ¿No? ¿Se van a reproducir a las mismas zonas que históricamente iban? ¿O han cambiado? ¿O qué pasa? Entonces, en el 2010, más o menos, 12, el doctor Bruce May de la Universidad de Oregón le dan un permiso para colocar unas marcas satelitales en 7 animales de esta población para ver qué pasaba con ellos, para ver a dónde se iban. Entonces coloca las marcas, algunas de ellas perdieron la transmisión muy rápidamente, pero una de ellas empezó a migrar hacia la parte este, hacia el Pacífico, a la parte este del Pacífico, se fue por las Aleutianas y de repente cuando ya estaba en la zona de California dejó de transmitir. Y todo el mundo dijo, bueno, ¿para dónde iba esa ballena? ¿Se está mezclando entre poblaciones o qué está pasando? Posterior a esto, se comparan algunas fotoidentificaciones de la zona de Vancouver con las de Rusia y resulta que encuentran 6 animales más que ya habían sido registrados en Rusia. Y surge esta idea de decir, bueno, ¿las poblaciones están mezclando o qué está pasando? Se hace con genética, también se encuentran un par más de muestras de animales que habían sido muestreados en ambas regiones y finalmente nos piden comparar nuestro catálogo, que es el más grande, contra la población asiática. Y resulta que para este año ya hemos registrado 48 ballenas que han sido observadas en las zonas de Rusia, tanto como en las zonas de reproducción de México. 21 hembras, 13 machos y 13 que no se sabe su sexo, ¿no? Entonces ahora, ya teniendo toda esta información, surgen diferentes hipótesis. Una vez se mezclan entre poblaciones, otra podría ser, esta población asiática ya no existe. Solamente hay una población americana que está recolonizando a la población donde se distribuía la población asiática, ¿no? O la otra es, bueno, existe una pequeña población asiática, pero parte de esa población se mezcla en las zonas de alimentación y reproducción con la población americana. Entonces, ahorita esa es la discusión a nivel mundial, ¿no? ¿Qué pasa con estas poblaciones de ballena gris? Entonces, si se fijan, con simples fotografías se puede obtener información muy, muy valiosa para cuestiones de conservación. Ahora, también les había mencionado que la población americana ha sufrido crecimientos y decrecimientos a nivel poblacional, ¿no? A lo largo de toda su historia. Se sabe que cuando hubo cacería hasta 1940 más o menos, la población decreció hasta casi un 10% de lo que había, ¿no? Y entonces ha habido momentos donde ha crecido bastante bien, de repente no tanto, pero ha existido unos eventos de mortalidad inusual que más adelante vamos a hablar de ellos, ¿no? Entonces, esta es la población americana. Ahora, en años recientes, durante el 99 y 2000, y durante del 2019 al 2022, ha ocurrido un fenómeno del que les vamos a hablar más adelante, que se llama un evento de mortalidad inusual. Y este evento, además de que se morían muchas ballenas, estuvo acompañado de otro fenómeno que se conocía como el síndrome de la ballena flaca, en donde ustedes normalmente si ven una ballena, pues la ven redondita, gordita, con una gran cantidad de grasa en toda la región del cuerpo, pero resulta que estas ballenas que nosotros observábamos
no están así, ¿no? Por ejemplo, si las ven en la región de la cabeza, van a ver que tienen una depresión postcraneal, se les ve la escápula, ajá, aquí se le ve la depresión postcraneal, y si las ven por la parte de atrás, van a ver que hay una concavidad en los costados de la ballena, es decir, que toda esta grasa que debería tener aquí ya la ha perdido, ¿no? Y entonces, pues cuando se empieza a observar esto en las ballenas, se quiere saber qué tanto está afectando a la población. Bueno, entonces, para evaluar qué condición tienen las ballenas, se dan diferentes categorías. Una es una condición normal, una condición es aceptable, la otra es una condición pobre. Ajá, y dependiendo de las fotografías que tomamos, se les asignan valores, ¿no? La condición 3 es una condición normal, la condición 1 es una condición mala, ¿no? En el caso de la cabeza, en el caso de la escápula, la condición 1 es que no se observa la escápula, la condición 2 y la condición 1 es que se observa la escápula, hay una pérdida de grasa. Y lo mismo ocurre para el dorso. Y al hacer una mezcla de estos valores, vamos a asignar estas categorías de en qué condición están las ballenas. Entonces, este estudio se realizó durante el 2008 al 2011 y se observó que en general para los individuos solitarios, es decir, aquellos que no tenían cría, el promedio o el porcentaje de animales que tenían esta condición iba entre el 6 y el 8% de los que observábamos en la laguna San Ignacio, ¿no? A partir del 2011 empieza a haber un crecimiento poblacional, se empieza a ver que las ballenas ya estaban en mejor condición, ya no se observan casi ballenas flacas, se observan 3 o 4 a lo largo de la temporada y se deja de hacer el estudio. Pero a partir del 2018, con diferentes cambios ambientales que han ocurrido, dicen, bueno, tengan atención porque parece que va a ocurrir este fenómeno otra vez. Y efectivamente, en el 2018 al 2022, ese porcentaje se empieza a incrementar mucho, ajá, y podemos observar que durante el 2020, 30% de las ballenas que veíamos tenían esta condición. Es decir, 3 de cada 10 ballenas que observábamos estaban flacas, ¿no? Para el 2021 ese porcentaje bajó al 22%, y para este año el porcentaje es del 19.5%, ¿no? Digamos que ha habido una pequeña recuperación, pero es muy lenta y gradual. En el caso de las hembras con crías, este fenómeno no se presenta tan frecuentemente. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Solamente les afecta a los individuos solitarios? ¿Por qué no les afecta a las mamás con crías? Pero en realidad, para que una mamá tenga una cría, lo que necesita es tener unas reservas energéticas bastante buenas. Por eso es que no se observa esta condición. Sin embargo, el número de madres con crías que se han registrado en los últimos años ha decaído muchísimo, ¿no? Ha decaído, si entre el 2011 y el 2017 veíamos más de 200 mamás con crías, en los últimos años registramos 30 o 40 nada más, ¿no? O sea, un 20-25% de lo que estábamos observando. Ahora, bueno, vamos a dejar ya un poco la parte de fotografía que utilizamos mucho y vamos a entrar a esta parte de los censos. Ajá. Los censos, por ejemplo, se realizan en las 3 lagunas. Esta es la laguna San Ignacio. Generalmente se va a uno de los extremos de la laguna, en este caso la parte norte, y se empieza a navegar de norte a sur a una velocidad lenta. Aquí es importante que yo les mencione que para la laguna San Ignacio, ustedes ven esta forma, tiene 30 metros tiene 30 kilómetros de longitud. Y solamente esta región que ustedes ven aquí con líneas azules es la región que está autorizada para observación de ballenas. Toda la región norte o central y norte es zona refugio, no puede haber observación de ballenas. Puede haber traslado de embarcaciones con turistas, pero no se puede hacer observación, ¿no? Entonces ahí se ve una de las formas en las que se está tratando de conservar, porque en general estas zonas son donde se congregan más en cierta época del año las mamás con cría, que pueden ser más susceptibles al contacto con las embarcaciones. Entonces, estas navegaciones se realizan aproximadamente una vez a la semana, para ver cómo es la distribución de los animales a lo largo de la temporada o del tiempo y espacialmente, ¿no? A lo largo de las lagunas. Y al hacer estos censos obtenemos este tipo de cosas, ¿no? Estas gráficas. Aquí, por ejemplo, podemos ver, solamente puse algunos años recientes, lo que les mencionaba también, por ejemplo, de las hembras con crías. Vean, por ejemplo, aquí en el 2016, la cantidad de animales que se observaban en un censo, ¿no?
Había en algunos censos que se observaban entre 120 y 140 mamás con crías en un solo día, ¿no? Ahora vean esta línea en rojo que corresponde a este año. El número máximo de mamás con crías que se observó durante este año y los 2 o 3 anteriores no rebasa los 20 animales, ¿no? Entonces eso es algo de preocupación. Hay que seguir estudiando qué está pasando con la población. Y también lo que les comentaba, por ejemplo, si nos vamos a la parte de distribución espacial, vemos que en la zona central de la laguna, durante el primer mes de la temporada, podemos ver que la mayoría de las mamás con crías se congregan en esta zona. Durante el segundo mes lo mismo ocurre, pero para el tercer mes que los animales solitarios ya se han ido, porque generalmente ellos tienden a irse más pronto, las mamás con crías se distribuyen a lo largo de toda la laguna, sobre todo a la parte sur de la laguna, que ya habíamos mencionado que esta es la zona donde se hace el whale watching o la observación de ballenas. Y justo cuando esto ocurre, al final de la temporada, las crías ya están más grandes, las mamás están agotadas por el desgaste físico y energético, y entonces aquí es donde ocurre mucho esta conducta de la curiosidad de las ballenas que se acercan a las embarcaciones. Las mamás ya están exhaustas, las dejan hacer lo que quieran a las crías y las crías se pasan horas jugando con la gente y con las embarcaciones. En el caso de los individuos solitarios, por ejemplo, aquí, pues ustedes pueden ver un par de cosas. Una es, dependiendo muchas veces de qué tan rápido llegan las ballenas, el pico de abundancia va a ser mucho más rápido, o más cercano al inicio de la temporada. Mientras que en años donde el arribo tiende a ser paulatino, este pico de abundancia va a tender a ser a las últimas semanas del mes de febrero, ¿no? Y como les comentaba, estas son fechas, en realidad, aquí que ven 19 de marzo, 26 de marzo, 2 de abril. Generalmente para la última semana de marzo ya no hay animales solitarios, ya solamente quedan las mamás con crías y los animales solitarios ya han empezado a realizar la migración hacia el norte. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte acústica, ¿no? Esa parte de la acústica la realiza el Instituto de Scripps de California y ha hecho diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto inicial con el que comenzaron fue este de colocar hidrófonos en el fondo de la laguna para ver cómo era la emisión de sonidos, ver el repertorio de sonidos que hacen las ballenas. Hay algunos vocales, algunos no vocales, ver cómo es el sonido de las embarcaciones, cómo afecta el sonido de las embarcaciones a la distribución de los animales y algunas otras cosas más, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, qué otros animales emiten sonidos en esta misma zona o si las ballenas emiten más sonidos durante el día que durante la noche, cuestiones de ese tipo. Posteriormente, cada vez con diferentes tecnologías y métodos, ha ido esto evolucionando. Aquí, por ejemplo, hace un par de años se quería registrar la relación entre la conducta y los sonidos que emiten las ballenas. Algunos de ellos se piensa más o menos por qué podrían ocurrir o que los generan solamente las crías cuando están en relación con las mamás o los individuos solitarios, etc. Pero para verlo visualmente, lo que se hizo fue que se colocó un hidrófono o un micrófono que soporte el agua colgado de un dron. Y entonces lo que se hacía era que se volaba ese dron encima de las ballenas. Aquí pueden ver este punto blanco, es el hidrófono. Y cuando las ballenas interactuaban, se metía ese hidrófono al agua y de esa manera podían grabar la conducta de los animales y grabar el sonido que emitían esos animales. Posteriormente, otro método fue usar dos drones. Este dron, el Marine 2, es un dron que se puede aterrizar en el agua y la soporta perfectamente y se ve la cámara bien abajo del agua. Entonces, hacían lo mismo. Cuando veían un grupo de ballenas, volaban el dron, lo bajaban y trataban de que ese dron grabara el sonido y además grabara imágenes de las ballenas, mientras que otro dron más arriba estaba grabando la conducta que en aspectos más generales que se llevaba a cabo, ¿no? Y finalmente ese es otro proyecto que también se está llevando a cabo, se llevó a cabo hace un par de años, donde se colocaron algunos hidrófonos en algunos puntos fijos, y dependiendo de cómo es la transmisión del sonido por un animal y el tiempo que tarda en llegar a cada uno de estos hidrófonos, ustedes pueden triangular y saber la posición de ese animal, es decir, pueden saber dónde está ese animal que está emitiendo ese sonido. Y si ustedes desde una, ¿cómo se llama? Desde una
torre observan la conducta del animal o se ayudan de un dron, pueden relacionar la conducta con la acústica, ¿no? Entonces, este es un proyecto que se está llevando a cabo, aún no están los resultados terminados, pero es un proyecto bastante interesante, ¿no? Otra cosa que se ha realizado también en este proyecto, en colaboración con universidades como la de Hawái y de Murdoch, Nueva Zelanda, es colocar estos que se conocen como marcas acústicas o DTACs, ¿no? Hagan de cuenta que esto es un objeto parecido a un mouse, pero es un poco más grande, que se coloca a través de unas ventosas en el dorso de las ballenas. Se coloca con estas copas de succión. Hagan de cuenta que son estas gomitas con las que uno coloca objetos en los cristales, no causa ningún daño. Y estas ventosas lo que hacen es que tienen una pequeña manguera que les puede transmitir aire, que este es un liberador, digamos, que cuando uno programa el aparato, le puedes decir, suéltate en 2 horas, y entonces lo que va a hacer es que va a entrar aire directamente a las gomas, va a perder la tensión y se va a soldar el instrumento y va a flotar. Y ese instrumento lo que hace es que emite un bip a una antena de VHF, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos, a ver, veamos aquí. A ver si, ahí está. Esta es la manera como se coloca una marca acústica. Se coloca con un tubo extensor de 8 metros de largo. Oyeron ustedes cómo hace la succión cuando llega a la ballena, no le causa ningún daño y la ballena se lleva su marca muy tranquilamente, ¿no? Entonces, una vez que ya están colocadas las marcas, se trató de estudiar varias cosas. Una, cómo era la relación de la emisión de sonidos entre madre y cría. Otra es que además, por ejemplo, las ballenas pueden grabar la posición, la profundidad y la posición en la que se encuentra la ballena con respecto a la columna de agua. Uno a lo mejor se imaginaría que las ballenas van nadando nada más así, pero no es cierto. Muchas veces las ballenas bajan, giran en diferentes formas, quedan estáticas, y eso no lo observamos. Entonces, este instrumento les puede decir ese tipo de cosas. Les comentaba que una vez que ya se colocan en las ballenas, con esta antena de VHF empieza uno a rastrear a la ballena. Cuando uno apunta hacia donde está el transmisor, que la ballena sale a superficie, emite un bip, bip, bip. Y cuando uno apunta hacia un lado donde no está, el bip es mucho más tenue. Entonces, cuando el instrumento se suelta y sube a la superficie, este bip va a ser continuo. Va a estar sonando bip, 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 bip todo el tiempo, y de esta manera ustedes van a ubicar dónde está el instrumento, recuperarlo y obtener sus datos, ¿no? Que también están siendo procesados en este momento. Otro proyecto que se realizó también hace un par de años fue en colaboración con esta organización que se conoce como Parlé, que nosotros muchas veces tomamos muestras de piel y grasa de las ballenas, que es una técnica invasiva, ¿no? O sea, extraemos un cachito de piel, imagínense, eso a mucha gente no le agrada, y entonces surgió esta idea de decir, bueno, ¿qué otra forma podemos hacer para obtener una muestra de la ballena que no sea a través de una muestra de piel? Y entonces se les ocurrió colocar algunos objetos, cajas de Petri, esponjas y diferentes artículos en un dron y colocarlo encima de la ballena para que en el momento que ésta saliera a respirar, este soplo que hacen, que avienta vapor de agua, moco y algunos otros componentes, fuera colectado, y de esta manera se analizara, ver si la muestra era lo suficientemente grande y si podía ser analizada para obtener datos de genética, de algunos componentes químicos de la ballena, que fueran útiles y que sustituyeran a la toma de biopsias. Entonces, esto se probó con diferentes tipos de drones, diferentes objetos, hasta ver cuál era el más adecuado. Bueno, también a partir de hace 5 años para acá, con el uso de los drones hemos empezado con esta parte de la fotografía aérea y la fotogrametría. Esto ha sido muy, muy interesante porque se han obtenido datos bastante interesantes. Lo primero es, por ejemplo, la fotografía, la fotoidentificación. Así como nosotros fotografiamos las ballenas del costado derecho y del izquierdo, ustedes pueden tomar fotografías de la parte dorsal de las ballenas y tener una sola imagen ambos costados, ¿no? Entonces esto facilitaría la identificación. Pueden hacerlo desde tierra, que es mucho menos costoso.
y entonces es una técnica bastante útil. Otra utilidad que tiene este uso de los drones es la fotogrametría, que quiere decir que con estos aparatos, cuando el animal se encuentra de forma horizontal, podemos medirlo. Entonces podemos medir cuánto mide cada una de las ballenas y saber cómo es su crecimiento, ¿no? Pero también ya sabemos que cada vez nos gusta complicarnos más la existencia y no solamente queremos saber cuánto mide la longitud, ahora queremos saber su volumen. Y entonces resulta de que si uno hace como una serie de discos la ballena, y si suponemos que la ballena es redonda, digamos, o cilíndrica, y cortamos estas figuras en cada una de las secciones de la ballena, podríamos conocer el volumen. Y conociendo este volumen, podemos saber qué volumen tienen los animales cuando llegan al inicio de la temporada y cuando se van. Si uno, por ejemplo, piensa en que las mamás con crías, las mamás y las crías tienen esta relación de la lactancia, estamos sabiendo que las madres transfieren energía a través de la leche materna hacia las crías que van a producir crecimiento. Entonces, por ejemplo, esta grafiquita que tenemos aquí, lo único que indica es cómo se registró la primera vez la cría, y a través del tiempo, a lo largo de la temporada que se volvió a registrar el animal, cómo fue su crecimiento debido a esta lactancia. En el caso, por ejemplo, de las hembras con crías, cuál fue la condición que tenía, la condición corporal que tenía cuando llegó al inicio de la temporada y cómo se fue al final de la temporada debido al gasto energético que tuvo al estar lactando a la cría. Y en el caso de los animales solitarios, cómo fue pérdida de volumen debido a que los animales en general no se alimentan cuando están en las zonas de reproducción, ¿no? Y estamos viendo que esto afecta más a los animales jóvenes que a los animales adultos. Bueno, también les comentaba que en ocasiones tomamos muestras de piel, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a través de una ballesta con una flecha modificada donde se tiene un flotador y un cilindro de acero inoxidable de 2 centímetros de largo por 8 milímetros de diámetro, se le colocan unos pequeñas puntas en el interior para que retengan la muestra y la parte de aquí está afilada. Entonces se dispara a la ballena, cuando esta flecha entra en la ballena, cuando llega a la parte del flotador, el flotador lo que va a hacer es que va a rebotar esta flecha y se va a quedar esa pequeña muestra de piel en la ballena, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se colecta una muestra. Ya vieron, aquí queda flotando y entonces se recupera esa muestra. Ahora, ¿para qué nos sirven estas muestras? Cuando nosotros ya recuperamos la muestra, vamos a tener una parte que es la piel y otra parte blanca o rosácea que es la grasa, ¿no? Esta coloración rosácea se debe a la irrigación sanguínea. Entonces, a través de la piel podemos hacer análisis para conocer el sexo de los animales, el parentesco, si es de una población, si pertenece a una población o a otra, o cuál es la relación parentesco madre-hijo, o cuestiones de ese tipo. Podemos saber en qué nivel trófico se están alimentando, ¿no? Dependiendo de los valores isotópicos que se obtengan de la muestra. Y a través de la grasa podemos hacer análisis, por ejemplo, de hormonas, para saber si una hembra está preñada, por ejemplo, o si tiene algún nivel de hormonas alto, en el caso de los machos que están en época reproductiva. Podemos analizar contaminantes para saber qué está afectando a las ballenas, si tienen presencia de DDT, no sé, cualquier otro tipo de contaminante, metales pesados. O recientemente, por ejemplo, también podemos analizar estos componentes que se conocen como ftalatos, que son unos componentes que se presentan en los plásticos, ¿no? Y que los plásticos, cuando se van fragmentando, van haciéndose cada vez más pequeños hasta formar microplásticos que pueden ser ingeridos por los animales, y estos químicos entran al torrente, digamos, o al organismo, y entonces ahí se pueden detectar estos componentes. Bueno, aquí, por ejemplo, otra parte del proyecto que también realizamos es registrar cuántos animales se mueren, ¿no? Es normal que los animales se mueran en diferentes cantidades. Para la Laguna San Ignacio, por ejemplo, en los últimos 16 años hemos registrado 62 ballenas muertas o varadas, 14 delfines y 8 lobos marinos.
Sin embargo, les había mencionado que existe un fenómeno que se llama un evento de mortalidad inusual, en donde se empiezan a registrar una cantidad más grande de animales muertos que lo que normalmente suele haber, ¿no? Por ejemplo, en San Ignacio normalmente puede haber entre 1 y 3 ballenas varadas cada año, ¿no? Pero de repente hay 12, ¿no? Y eso no solo ocurre en San Ignacio, sino que empieza a ocurrir a lo largo de toda su zona de distribución. Esto ocurrió durante el 2000, durante el 1999 y el año 2000, que hubo un evento de mortandad inusual, y posteriormente se volvió a presentar otro a partir del 2019, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo los valores que se han obtenido de ballenas varadas en México a lo largo de los últimos 4 años. Hemos tenido 279 ballenas varadas, que es su distribución. Principalmente la mayoría de ellas se ha varado en la Laguna Ojo de Liebre, aunque hay varias también en San Ignacio y Bahía Magdalena. Ajá, aquí, por ejemplo, esta es una representación de la Laguna Ojo de Liebre ampliada. Esta es la isla Arenas, que es donde principalmente se varan la mayoría de ellas, ¿no? Y entonces, cuando esto ocurre, hay una colaboración entre países para tratar de determinar cuál es la causa de estos varamientos. Ajá. Sin embargo, existen algunos, digamos, cuestiones por las que no es tan fácil saberlo, ¿no? Y les voy a hablar rápidamente de ellos. Estos son un poquito los resultados que se han obtenido hasta ahora. De estas ballenas que les comenté que se vararon, más o menos la proporción de sexos ha sido un macho contra una hembra. Sin embargo, las ballenas adultas y subadultas han sido las más afectadas. Ajá. Es decir, las que podrían ser reproductivas en este momento son las que se han estado muriendo más frecuentemente, ¿no? Ahora, nosotros queremos saber de qué se mueren. Sin embargo, casi el 70% de estas ballenas que se han muerto, que se han varado, cuando nosotros las observamos ya están en un estado avanzado de descomposición, como es en este caso. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros no podemos hacer una necropsia, porque cuando nosotros tomamos una muestra, no sabemos si, por ejemplo, el virus o la bacteria que está presente en esa muestra fue la causa de muerte del animal o es consecuencia de la descomposición del animal. Entonces, en ese momento ya no tiene ninguna validez estos datos. Por eso es que es difícil saberlo. Sin embargo, se han registrado diferentes causas como colisiones con embarcaciones, animales enfermos, animales enmayados, y en nuestro caso el 8% de las ballenas que nosotros hemos registrado varadas han tenido esta condición corporal pobre. Vean aquí, por ejemplo, se le alcanza a ver la escápula y el dorso, y en este caso lo mismo. Es decir, que el 8% de las ballenas que nosotros hemos encontrado muertas están flacas, ¿no? Entonces eso puede ser una causa de esta cuestión, y principalmente la idea que se tiene es que esta mortandad está asociada con cambios en las temperaturas de las zonas de alimentación y cambios en la abundancia del alimento. Pero faltan más estudios por realizar. Ajá. Además de que trabajamos con ballena gris, bueno, existen otras especies de mamíferos marinos en la región que también tratamos de estudiar cuando las vemos, ¿no? Hay especies que no son nada comunes. Por ejemplo, en este caso vimos a orcas dentro de la laguna alimentándose de un delfín nariz de botella, algunas otras especies de delfines que son oceánicos, que no son comunes dentro de la laguna, y algunas otras. Aquí, a ver, déjenme checar. Perdón. Aquí les voy a hablar un poquito de esta organización. Voy a dejarles que corra este video y vamos a hablar rápidamente de ello.
Bueno, ya que acabamos de ver este videito, bueno, les voy a comentar parte de las actividades que realizamos que ya no tienen tanto que ver con investigación, sino es parte del desarrollo que tenemos, es que en años recientes hemos observado un incremento en el número de animales que están enredados en artes de pesca, ¿no? Pueden ser redes, en el caso de ballena gris principalmente es en trampas de langosta, ¿no? En cabos y en trampas de langosta. Entonces, a través de esta organización Raven, que hemos recibido capacitación, tratamos de responder a los eventos de enmayamientos que se generan en las diferentes lagunas, ¿no? En los últimos 8 años hemos tenido 9 casos de ballenas enmayadas, de las cuales hemos podido liberar 8. Ajá. Y bueno, esto es parte de nuestra actividad, ¿no? Es una pequeña forma de mitigar el problema, aunque no lo solucionamos para nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que tengan un poquito de conocimiento sobre que esto también se realiza, ¿no? Como parte de la conservación. Les voy a mostrar otro pequeño video que grabamos este año. Y bueno, ya para finalizar, solamente quisiera agradecer a todas las organizaciones que nos apoyan económicamente o de diferentes formas para poder realizar ese trabajo. Como ven, es un trabajo muy amplio en colaboración con muchas instituciones, para lo cual se requieren de muchos recursos económicos y entonces pues tenemos diferentes patrocinadores, ¿no? Si alguien quiere conocer un poquito más sobre estos proyectos, aquí les dejo los links de las páginas de la universidad, del programa de investigación de mamíferos marinos, que es en el que colaboro, o del proyecto de Laguna San Ignacio, donde podrán encontrar todos los reportes de lo que se hace a lo largo de los años, así como algunos datos sobre este, las páginas de Facebook y de Instagram de los diferentes proyectos y la mía en personal, ¿no?
Y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, con gusto.